Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, de todo, buenas tardes. Seguimos hay que seguir tomando las medidas de salubridad, hay que seguir con las medidas que tenemos. Todavía no salimos de la pandemia. Es cierto que, de cierta forma, los casos están bajando, por ejemplo, en algunas regiones, pero en otras, por ejemplo, se están incrementando. Eh, Todavía nosotros, el hecho de que estamos vacunando, o que se está vacunando, por ejemplo, ya están vacunando ahorita ya en Lima están vacunando de 16, 15, 16 y 17 años en Lima, ¿no? Ya esta semana ya van a vacunar ya a los de 12 ya, 12, de 12 a 15 van a vacunar. Entonces la vacuna o el que estemos vacunados de todas maneras está ayudando es uno de los factores que está ayudando a contrarrestar un poco la enfermedad, pero tenemos que seguir con nuestros cuidados, ¿no? Y uno de ellos, muy importante, que hasta ahora estamos viendo, es justamente el aislamiento social, ¿no? Que como que les cuesta más a unos que a otros, pero es indispensable considerarlo. Es necesario considerarlo, mejor dicho, es necesario considerarlo, ¿no? Y bueno, continuamos entonces. Hoy día vamos a conversar un poco la charla va a ser sobre un poco de evolución, de taxonomía también, ¿no? A ver, vamos a ponerlo, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, ¿se logra ver? ¿Se logra ver, no? Sí, profesor. ¿Se logra? Listo, gracias. Ya. A ver, primero, primero, teorías sobre el origen de la vida, ¿no? A ver, cuando hablamos del origen de la vida, nos estamos refiriendo a cómo es que se ha dado el proceso de existencia, ¿no? De los seres vivos a nivel, en este caso, del planeta, ¿no? Ahora, eh, nosotros sabemos por astronomía, por ejemplo, y otras ciencias, que son muchas las galaxias, muchas. Entre ellas está la de nosotros, ¿no? La Vía Láctea. Ya, a ver. O sea, quiere decir que no solamente los únicos planetas que existen son con los 8 que conocemos.
De hecho, que hay otros planetas que están en otras galaxias. Muchos pueden estar alrededor de, parecido como nosotros, alrededor de una estrella como el Sol, parecida de repente. Pero cierto es que hay muchos más planetas que no solamente son los que conocemos o los que están en nuestra Vía Láctea, nada más. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Creen que de todo el universo exista formas de vida solamente en un planeta? ¿Qué dicen? A ver. Yo, por ejemplo, a ver, participa así. ¿Alguien quiso participar? ¿Qué dicen? Su opinión más que todo, ¿no? O sea, ¿qué consideran? Escucha. Yo creo que no somos los únicos. Claro, o sea que... Yo creo que un poco, profesor. No, no creo. Claro, gracias por participar. Claro, cuando hablamos de formas de vida, acá en el planeta hay bacterias, hay hongos, algas, plantas, animales, humanos. Y de yapa, por decirlo así, entre comillas, los virus, ¿no? Que no son seres vivos porque no tienen células, pero tienen que ver con nosotros porque causan enfermedades, ¿no? Ya, entonces, de repente o sea, no es que exista una forma de vida como la de nosotros, o sea, como humanos, no sé, o sea, ¿no? Quisiera saberlo, pero no sé exactamente cómo puede ser esa forma de vida, pero de que, o sea, de que es muy posible, es de hecho, pues, ¿no? Porque es muy difícil, también mi opinión, de que de todo el universo, solo en un planeta exista formas de vida. No necesariamente me refiero solo a la vida humana, porque como te digo, acá en el planeta hay varias formas de vida, las que te he descrito. Entonces, no sé si parecidas las que existen acá o diferentes, pero es muy difícil que solo en uno exista formas de vida, ¿no? El humano siempre ha tratado siempre ha tratado de poder de entender y saber eso, ¿no? A lo largo de su historia. Y siempre ustedes pueden, ahora con la tecnología que tenemos, pueden buscar información o pueden ver, hay algunos videos, ¿no? O artículos que salen al respecto a eso, sobre existen formas de vida o supuestamente otros seres que nos visitan, ¿no? Pero uno me puede decir, profesor, eso es trucado o no es cierto. También, claro, es válido. Pero hasta hace poco, recién hace unos meses, me parece, el, el Estados Unidos, o sea, la Casa Blanca, Pentagonito, han confirmado recién, que ellos recién han dicho sí, sí, sí confirman la existencia de supuestamente los objetos no identificados, algo que hace muchos años cuando les preguntaban al respecto, no decían ni no ni sí, pero ahora han dicho que sí, que efectivamente que sí, y confirman eso que muchos revelan, ¿no? Que supuestamente hay presencia de objetos no identificados acá. Incluso en el 2012 a Marte mandaron ¿cómo se llama? Un robot que se llamaba Curiosity, que se llama Curiosity. Incluso ahora hace poco también ha habido otra expedición y actualmente está habiendo expedición en Marte, están tratando de buscar eh, fuentes de vida, o sea, o formas de vida, ¿no? O algunas muestras o algo que registre que existe vida. E incluso va a haber una expedición a Marte en el 2027. Algo real, ¿eh? Se dice que el combustible o la energía que van a utilizar para llegar hasta Marte solamente les va a permitir llegar allá. Y no se sabe cuántos años más va a implicar formar la energía para regresar. Que lo que ellos quieren es, la NASA quiere es colonizar
el planeta y formar una pequeña colonia humana. Incluso años atrás hubo una convocatoria a nivel mundial sobre quienes quisieran ir a Marte. Y eso ya está, o sea, en el 2027 van a ir, sí o sí. Ahora, más o menos se calcula que el tiempo que va a demorar en llegar hasta Marte va a demorar un promedio de 6 a 8 meses. Así como yo me demoro, no sé, 12 horas me demoro para irme a Europa o más de repente a Asia o otro país de otro continente en avión, para ir hasta allá van a demorar de 6 a 8 meses. ¿Mm? Entonces, cuando yo digo origen de la vida, yo lo puedo explicar de diferentes aspectos. Yo puedo explicarlo de un punto de vista religioso, de un punto de vista científico, de un punto de vista no científico. O sea, de muchas formas puedo explicar el origen de la vida. Ahora, incluso cuando yo lo enfoco de un punto de vista religioso, es bien amplio también, porque cada religión tiene sus propias creencias, ¿no? Y se respetan las creencias de las diferentes religiones que pueden haber. Pero nosotros más que todo le vamos a dar un enfoque científico, que a lo largo de ese tiempo ha habido personajes que ellos más o menos proponen o sea, ellos tienen una idea, no una teoría, es una explicación de cómo creen que se puede haber formado la vida. El gran Aristóteles decía que la vida se formaba o se forma de lo muerto. A partir de la materia muerta o la materia inanimada se forma la vida. ¿Por qué? Porque dice que en el aire, en el ambiente, en el suelo, en el agua, existe vital, una fuerza vital o entelequia. Ese principio vital, o entelequia, al unirse con la materia, la materia muerta o la materia en descomposición, lo convierte en forma de vida, lo transforma en vida. Es lo que decía Aristóteles. Incluso muchos personajes, entre ellos conocidos hasta Newton, creían eso. Hasta más o menos 1400, un poco más, los humanos de ese tiempo creían eso, de que la vida se formaba de lo muerto. Para ser más claros, Aristóteles decía los troncos secos de los pantanos, los troncos en, en descomposición, se convertían en cocodrilos. La carne, la carne descompuesta se convertía en moscas. Es lo que decía Aristóteles. Un poco difícil de creer, ¿no? Pero tenía ese concepto. Hasta que otros personajes no estaban de acuerdo mucho con lo que él decía. Los que creían en eso de la teoría de la generación espontánea de Aristóteles, le llamaban corriente vitalista, porque creían en el principio vital, que es el que generaba vida. Fuerza o soplo de vida le llamaban. Pero había un grupo de personas que no estaban de acuerdo con eso. Entre ellos fue Francisco Redi. Francisco Redi Francisco Redi eh, dice que la vida se forma de la vida preexistente. O sea, la vida se forma de la vida. No puede formarse de lo muerto. Es lo que decía Redi. Y hace un pequeño experimento. En un frasco,
coloca carne y él dice, ¿no? Cuando yo coloco carne en un frasco, eh, eso hace que las moscas ingresen al frasco y depositen ahí eh, sus huevecillos, los cuales se convierten en larvas, luego moscas, en nuevas moscas. Pero ¿qué pasa si yo ese frasco lo tapo? Las moscas no van a poder depositar ahí sus huevecillos, por ende no se van a formar nuevas moscas. O sea, no es que las moscas se formen de la carne descompuesta, lo que decía Reddy, sino de que el que esté la carne ahí sería que las moscas pongan sus huevecillos y estos se convierten en nuevas moscas. Con eso él rechaza rotundamente el concepto que decía Aristóteles. Incluso luego, Lázaro Spallanzani también hace un pequeño experimento con unos frascos de cultivo, unos caldos de cultivo, los cuales los hierve, y él como que casi logra encontrar la relación en que los alimentos o la materia orgánica se descompone por la acción de algo. Él decía, en el aire hay algo que descompone a la materia orgánica, o sea, algo lo descompone, pero no sabía cómo demostrarlo, hasta que el gran Pasteur puede lograr descifrar eso, y Pasteur logra poder descubrir que en el aire hay microorganismos, hay microbios, y ellos son los responsables de la descomposición de la materia orgánica en este caso. Por eso que cuando nosotros dejamos algún alimento en la intemperie, no, o sea, por ejemplo, dejamos en nuestra mesita, nos dejan un poco de mazamorra o si no, no sé, una comida, y de un día para otro nos olvidamos y de un día para otro, obviamente se va a malograr, ¿no? Se malogra. O a veces cuando guardan un poco de comida, ahora que viene época de verano, ¿no? Si no lo refrigeras, se malogra más rápido todavía. A veces lo guardo un poquito de comida y al día siguiente papá dice, hijito o hijita, por favor, caliéntame el guisito de ayer para tomarme mi desayuno, para comerme mi desayuno con mi cafecito, mi pan. Y quieres por calentarlo y te das cuenta que está mal logrado. No, papá, está mal logrado. ¿Y se me logró? ¿Pero no guardas en la refrigeradora? No, me olvidé. Uy, se me logró. ¿Quién no me logró? Las bacterias, los microorganismos que están en el aire. O sea, nosotros no vivimos solos, por decirlo así. Convivimos con una serie de microorganismos. Y esto es o sea, de siempre. Existe una vida microbiológica. En el caso de los virus, es algo anecdótico, ¿no? Porque, como les digo, los virus no tienen del todo vida, pero son capaces de poder entrar a una célula y poder eh, formar más de estas partículas virales, lo que está pasando con la pandemia. O sea, nosotros convivimos con microorganismos por muchos años, siempre. Y así como nosotros nos vamos adaptando cada vez más, los microorganismos también. Incluso por ahí estaba saliendo una entrevista donde un especialista decía, ¿no? Nosotros estamos haciendo todo lo posible por que el virus ya no nos afecte, ¿no? Con la vacuna, los cuidados y todo. Además tenemos un sistema inmunológico que también está creando anticuerpos, ya muchos les ha dado de repente el virus y ni siquiera saben también generar anticuerpos, más la vacuna, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo todo lo posible por tratar de adaptarnos, adecuarnos a esto de la pandemia. Y ahí viene lo resaltante, ¿no? Los virus, a pesar que no son seres vivos, también están haciendo, o sea, mejor dicho, no haciendo, pero también está tratando genéticamente de cambiar, o sea, de lo que se conoce como mutación, para tratar de adaptarse a ciertos cuerpos
que de repente están son menos capaces de poder defenderse de ellos, ¿no? Eso que antes al comienzo, ¿te acuerdas que decíamos las personas de mayor edad y personas con otras enfermedades se afectaban? Ahora no, ahora no es así, ahora hay personas jóvenes que también les han dado, pero lo que sí hay menos hospitalizaciones en algunas regiones como te digo, por uno de los factores es por la vacuna. A comparación del año pasado, o meses anteriores, antes de la vacuna había mayor cantidad de personas hospitalizadas y muertos en todos los países. Incluso, claro, pero como te digo, la vacuna es un factor importante. Otro es los cuidados que estamos haciendo. Ya sabemos que tenemos que cuidarnos, nuestro cuerpo también se va adaptando y todo eso. Ya. Entonces Pasteur descubre que en el aire existen microorganismos. Por eso que a Pasteur le llaman padre de la microbiología clásica. ¿Y qué hace Pasteur? Pasteur agarra un frasco, ¿no? Como ya tenía más o menos la idea de Spallanzani, en ese frasco coloca este caldo de cultivo, ¿no? Caldo de cultivo. Luego ese frasco lo que hace es, ese tubito de entrada le da forma, como que le dicen cuello de cisne. Y luego lo hierve. ¿Bien? Y por esa entrada de ese tubo pueden ingresar de repente partículas de polvo o microbios, pero al ser delgadito va a haber menos posibilidad de ingreso. Luego, el frasco vertido en el caldo, o sea, ese caldo luego de ser calentado, o hervido mejor dicho, se mantiene libre de microbios, o lo que se conoce como estéril. En términos microbiológicos, estéril se refiere a libre de microbios. Luego dice frasco inclinado. Claro, lo que pasa es de que esos microorganismos o gérmenes pueden haber ingresado, pero estar solamente en ese tubo de entrada nada más. Pero si lo inclina o hace contacto ese caldo con esa parte del frasco, se contamina. Entonces así él demuestra que en el aire los que, los que logran descomponer el caldo o la materia orgánica son los microbios que están. Y ese concepto se usa en la actualidad. Gracias a Pasteur se usa una técnica que se llama justamente la pasteurización. Pasteurización. En un centro médico, en un establecimiento de salud, en un hospital, hay laboratorios, ¿no? Y en esos laboratorios se tiene que, o sea, no solamente se tiene que lavar los instrumentos que yo utilizo, sino también se pueden esterilizar. Incluso cuando tú has ido alguna vez a un odontólogo, no sé si has visto que ellos tienen como una pequeña estufa, un pequeño hornito, donde ahí esterilizan sus instrumentos que van a utilizar. Esterilizar significa que esté libre de microorganismos. Ahora, pero no solamente esto se usa a nivel de salud. En industria, empresas de alimentos como Gloria, como por ejemplo Laibe, Donofrio, que hacen los helados, todos esos productos también, esos alimentos están esterilizados, o están, mejor dicho, pasteurizados, mejor dicho, la palabra correcta es pasteurizado. El pasteurizar significa que eso lo elevo a más de 115, 118 grados de temperatura centígrados
por cierto tiempo, media hora promedio, y luego lo enfrío bruscamente. Así me aseguro la muerte de todos los gérmenes que pueden estar. Por eso cuando tú compras un producto procesado, ahí dice, producto procesado, dice, por ejemplo, ¿no? Leche pasteurizada, dice, ¿no? O crema pasteurizada, dice. Está libre de gérmenes. Entonces, eso es gracias a lo que descubre Pasteur. Con eso ya prácticamente ya no, o mejor dicho, ya no se cree mucho en lo que decía Aristóteles, ¿no? De que la materia muerta se descompone y genera vida, ¿no? Con eso ya queda de lado los conceptos de Aristóteles. La teoría de la generación espontánea o biogénesis. La segunda teoría es la teoría cosmogónica o cosmozoica o panspermia, donde varios personajes nos hablan de esa teoría, pero el más representativo es Arrhenius. Arrhenius propone que la vida viene de los cosmos, la vida viene de fuera del planeta Tierra. Él dice que en la teoría cosmogónica o panspermia dice que la vida llega a partir de meteoritos que vienen de otros planetas y esos meteoritos contienen esporas de bacterias. Las esporas de bacterias son las bacterias de su estado de resistencia. Al llegar al planeta, estas bacterias se fueron agrupando, se fueron desarrollando, fueron evolucionando hasta formar a todos los demás seres vivos. Es lo que dice Arrhenius. Y en la actualidad hay una ciencia que tiene que ver con la biología, que se llama exobiología, que es justamente o trata de darnos a entender la vida que puede haber fuera del planeta. En otras palabras, Stephen Arrhenius dice que la vida se formó acá en la Tierra a partir de bacterias que llegaron en meteoritos y estas evolucionaron hasta formar todo lo existente. Hay algunos que no están de acuerdo con eso, ¿no? Dicen, no, un poco difícil, ¿no? Pero a otros no lo descartan del todo, otros no lo descartan del todo. Pero la teoría que está un poco más, se puede decir, de cierta forma, como que de acuerdo a la gran mayoría, es la teoría quimiosintética o evolución química propuesta por Alexander Oparin. Alexander Oparin nos decía que la vida se formó en el planeta porque él dice que antes de que exista toda forma de vida, había una atmósfera primitiva. La atmósfera era primitiva, ¿no? No había obviamente vida, pero había materia, en este caso, en términos ecológicos, factores abióticos, ¿no? Incluso decía que había, por ejemplo, obviamente estaban los océanos, había actividad volcánica, había gran radiación solar, ¿no? Y además habían gases diferentes al oxígeno. Entre los gases que habían, por ejemplo, metano, hidrógeno, vapor de agua, amoníaco. No había oxígeno. O sea, la atmósfera de ese tiempo para Oparin era anoxigénica, o sea, sin oxígeno. Pero todo eso conllevó a que se formaran sustancias químicas, las cuales se fueron agrupando en el océano, lo que se le llamó sopa orgánica.
Y luego estas sustancias se fueron volviendo más complejas, se fueron agrupando hasta formar lo que se conoce como protocélulas, o Oparin las llamaba eh, coacervados. Otro investigador las llamó microesferas. Fox la llamaba microesferas. A estas protocélulas o primeras formas de vida, las cuales formaron a los seres procarióticos, luego se formó seres que podían formar su alimento, pero a la vez liberaban oxígeno, y se formó todo lo existente. Y por ese hecho, la atmósfera ya tenía oxígeno. Por eso que en la actualidad nuestra atmósfera es oxigénica, pero no es que lo que más abunde en el aire sea oxígeno. Yo te pregunto, ¿cuál es el gas que más abunda en el aire? A ver, ¿cuál? Nitrógeno. Nitrógeno. Ajá, sí. El segundo más abundante es el oxígeno, 18-20%. Entonces, es muy posible que haya ocurrido así. La, muy posible que así se haya formado la vida. Incluso por ahí, incluso hace un rato estaba leyendo un artículo que indicaba que hay un grupo de científicos japoneses que al parecer han encontrado la partícula que genera justamente esa forma de vida o que puede transformarse y generar vida, que es justamente lo que se conoce como protocélula, a lo que se refería como coacervado, pero todavía está en estudio, ¿no? Está en estudio todavía. Pero para el año 1953, Miller-Urey quieren comprobar lo que decía Oparin. Entonces hacen un sistema en laboratorio, hacen un sistema formado por unos frascos en los cuales lo calentaban, colocaron agua, asemejando que fue el océano, colocaron chispas eléctricas, como si fueran los relámpagos, habían gases en ese sistema, hidrógeno, vapor de agua, metano, amoníaco, y en todo ese sistema lo hicieron con la finalidad de asemejar las condiciones que Oparin decía. Y resulta, después de unas horas, generaron aminoácidos, lo cual llamó la atención. Yo les pregunto, ¿los aminoácidos de quién son unidades? De las proteínas. De las proteínas. Uh-huh. Y las proteínas son componentes importantes de los seres vivos, son los segundos más abundantes de las células. Entonces, concluye Miller-Urey en su experimento que es muy posible que haya ocurrido eso. Es muy posible que haya ocurrido eso, ¿no? Que se haya dado esta transformación en la cual a partir de sustancias químicas se fueron agrupando al pasar el tiempo, al pasar los años, hasta formar las primeras formas de vida y luego la primera célula, a la cual la llamaron Luca. La primera célula la llamaron Luca, con K, Luca, ¿no? Supuestamente el ancestro de las bacterias o de las arqueas, ¿no? Y así se formó la vida para Oparin, o sea, hubo una evolución química. Ahora, en la actualidad, por otros estudios se sabe, ¿no? O sea, Oparin da a entender que, que primero se forman los polímeros o las proteínas, ¿no? Pero
por otros estudios se sabe que al parecer el, el primero que se forma, y ahí viene lo anecdótico y lo interesante, ¿no? Es el ARN, porque el ARN participa como biocatalizador. Incluso para formar el ADN, en la duplicación del ADN, se usa, se necesita de ARN, de un cebador, ¿no? Entonces, ahí está lo interesante de seguir estudiando más sobre esta parte eh, molecular, ¿no? Importante. Ya, hasta ahí son las teorías. Ahora, la evolución. ¿Qué es la evolución? En la ciencia que estudia los cambios que ocurren en las poblaciones a través del tiempo. Pero hay evidencias que indican que los seres vivos han atravesado por cambios. Incluso nosotros hemos sido distintos. Hay evidencias, restos fósiles que prueban eso, ¿no? Primero, sin embargo, hay teorías también sobre cómo se pudo haber dado la evolución en los seres vivos. A ver, una de ellas es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Para la mar se va a transfiere ciertos caracteres o características que van a transferir a la descendencia. Pero la mar es un poco más drástico en el sentido de que sí o sí se transfiere esos caracteres, ¿no? Sí o sí. Y también propone en su obra Filosofía Zoológica la ley o hipótesis del uso y desuso de las partes. Uso y desuso de las partes. ¿A qué se refieren? Uso y desuso de las partes. Se refiere a lo siguiente. Se refiere a lo siguiente. Lamarck decía que un organismo usa mucho un órgano, ese órgano se desarrolla. Si un organismo no usa mucho un órgano, ese órgano tiende a atrofiarse. Es lo que decía Lamarck. Por ejemplo, para Lamarck, las serpientes, las ancestras, tenían patas. Pero él decía, como no lo necesitaban, porque reptaban, entonces estas desaparecieron, se atrofiaron. Por eso que las serpientes actuales ya no tienen. Es lo que decía Lamarck. Incluso en las boas, antes de su cola, hay un rezago de patas. O sea, es posible que haya sido cierto eso que decía Lamarck.
El ejemplo más característico de lo que propone es que en las jirafas ancestras tenían el cuello corto y tenían problemas para poder conseguir los alimentos, ya que estaban en arbustos, ¿no? En árboles y era muy lejos para que ellos lo puedan alcanzar. Entonces, esa capacidad de poder lograr alcanzar lo transmitieron a las siguientes generaciones. Por eso que las jirafas actuales tienen el cuello largo. Entonces, si un organismo utiliza mucho un órgano, tiende a desarrollarse. Si un organismo no usa mucho un órgano, tiende a atrofiarse. ¿Mm? Y otra pregunta. Profe, una preguntita. Sí, sí. Eh, en la teoría de Lamarck, o sea, por ejemplo, en las jirafas, él mencionaba de que podría, o sea, de que suponiendo que el cuello de las jirafas crezca de esa manera, se podría decir de que crecía así de la nada o había un intermedio, o sea, de poco a poco. Ah, ya te entendí. Claro, o sea, ha sido progresivo, pues, de todas maneras, ¿no? Es como decir, por ejemplo, ahora, quiere decir que ahora no sé exactamente cuánto mide un cuello de una jirafa en la actualidad, una jirafa adulta, pero uno puede decir, profesor, acá 100 años va a crecer más, no, ya no, o dependiendo, no lo creo, ¿no? Pero de que ese cuello ha sido, el crecimiento de ese cuello ha sido progresivo, de hecho que sí, sí ha sido progresivo, ¿no? Hasta que más o menos ha adquirido un tamaño como que adecuado para que no tenga dificultad en poder alcanzar el alimento. Justo hoy día estaba viendo una noticia donde ustedes han escuchado que los elefantes los cazan. ¿Por qué los cazan a los elefantes en la cacería ilegal de elefantes en África? ¿Por qué los cazan? Por algo nada más o sea, por algo lo cazan, lo matan, le sacan eso y lo dejan prácticamente ahí botado el animal, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Por qué los cazan a los elefantes? ¿Por su, por cuál? ¿Sus colmillos? Ajá, por sus colmillos, ¿no? Por su marfil, los cazan. Salen videos en los cuales en ciertas partes de África están amontonados los cuerpos de los elefantes sin sus colmillos. Pero mira, justo hablaba un investigador y decía que hay un grupo de hembras de elefantes que no tienen colmillos y que su descendencia, sus hijos, están naciendo sin colmillos. A eso se le llama selección artificial. O sea, mira, ¿cómo es que en esos nuevos nacimientos que se están dando los elefantitos actuales, un grupo, están naciendo sin colmillos? ¿Mm? Por ahí algunos investigadores dicen, por ejemplo, en el caso humano, no son probablemente que son posturas nada más, ¿no? Dicen, por ejemplo, nosotros tenemos 5 dedos en cada mano, pero yo te pregunto, ¿los 5 lo usamos? A ver, ¿qué dice? ¿Los 5 lo usamos? Imagínate que no tengas ni el meñique ni el anular, tengan los 3 primeros, el medio, el índice y el pulgar. ¿Tienes esos 3? ¿Podrás hacer tus actividades normales o no? ¿Qué dices? No, Cuando yo agarro una,
Cuando yo agarro una cuchara, ¿uso los dos dedos finales? No lo uso. Cuando agarro un lápiz, tampoco. Cuando agarro una tijera, no, tampoco. O sea, ¿afectaría en algo tus actividades si no tuvieras los dos dedos finales de tu mano? ¿Qué dices? ¿Afectaría? Creo que sí. O sea, si eres guitarrista o bajista o tocas la batería u otras actividades que se necesitan esos dedos, sí afectaría la vida. Pero no, claro, pero esas actividades no es, a ver, yo soy baterista, a ver, no, sí podría tocar con los tres deditos, o no. La batería sí, ahora la guitarra, bueno, podría ser, pero claro, pero son actividades complementarias, bueno, o no. ¿O qué dicen? A ver, bueno, se respeta la opinión de tu compañero, tienes el profe, en algunas actividades no puedo, se va a hacer un poco difícil ya, pero en actividades primarias, yo creo que, Profesor, para sí, levantar pregunto, no necesitaríamos todos los dedos. claro, a ver, cuando quiero cargar algo, sí, ¿no? Podría ser, para agarrar no necesariamente, pero de todas maneras, yo creo que sí llegamos en coincidir de que por ahí no participan tanto esos dos últimos dedos en comparación con los otros tres, ¿no? ¿O me equivoco? En forma general. Yo creo De que sí forma podríamos general, hacer sí. las actividades básicas, profe. O sea, es que de alguna manera ya nos hemos acostumbrado, pero siento que las actividades básicas sí se podrían realizar. ¿No? Claro. Sí se podría, claro, salvo como dijo su compañero y otro compañero que participó, salvo, ¿no? Pero yo creo que por eso que algunos dicen, algunos evolucionistas dicen, de repente, quién sabe, de acá a 300 años o más, de repente los humanos de ese tiempo ya tengamos, o sea, solamente tengamos tres dedos nada más o cuatro en la mano. Y en ese tiempo pueden decir, uy, antes los humanos tenían cinco, ahora tenemos cuatro. Como pasa con los elefantes, mira, están naciendo elefantes sin colmillo. ¿Por qué? Bueno, porque no lo usan, no lo utilizan, ¿no? Y más bien es perjudicial para ellos tenerlo porque los están cazando. ¿No? Interesante esta parte. Ahora, hay otros genéticos o investigadores que ya son un poco más drásticos y dicen lo siguiente. Dicen, el cromosoma, ya que hablamos de cromosomas la semana pasada, ¿no? El cromosoma Y está en las mujeres o en los varones. El cromosoma Y está en los varones o en las mujeres. ¿Se olvidaron? ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene cromosoma Y? ¿Los chicos o las chicas? Los hombres. Los varones, correcto. Y algunos dicen que el cromosoma Y, como poco se recombina, de repente es posible, dicen, se proyectan, ¿no? Que de repente ese cromosoma desaparezca. Si desaparece de nuestro cariotipo, o sea, ya no se formaría el cromosoma Y, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ya no se formaría el Y? ¿Ah? ¿Qué podemos deducir? Que habrían puras mujeres. Aparte de eso, aparte de eso. Extinción humana, ya que no creo que las mujeres se puedan reproducir por sí solas, ¿no? Claro, pero en la actualidad con técnicas y tecnología
sabemos que los espermatozoides, los óvulos, lo podemos mantener en nitrógeno líquido a más de 100 grados, 160 grados bajo cero, podemos preservarlos por 50, 60, 70 años. Claro, Pero de pero hecho, no, me refiero a que no se puede volver a crear. O sea, una vez de que ya no ah, existan más hombres, ya no se pueden volver a crear por sí solos. Una vez que ya se claro, extingan, entonces se iría la extinción humana. o podría ser progresivo, ¿no? Claro, claro, sí, tiene razón su compañero, sí, puede ser. Claro, de hecho que afectaría, ¿no? Pero ya un poco difícil, o sea, pero la evolución justamente nos permite poder eh, entender todo eso, ¿no? Por ejemplo, antes los osos perezosos que conocemos ahora, que has visto en leyendas o en algún lugar, antes eran gigantes, eran de más de 6 metros, pero en la actualidad son pequeñitos. ¿Ah? ¿Por qué evolucionaron de esa forma? Por diferentes aspectos. Los pingüinos. Los pingüinos no son aves, pero no vuelan. Pero se dice que el ancestro del pingüino sí volaba, pero el actual no vuela. ¿Ves? Y así, ¿no? Entonces, la pregunta que me hicieron al inicio, el crecimiento del cuello en la jirafa, de hecho, que era progresivo, pues, ¿no? Para lo que Lamarck propone, de hecho, que era progresivo, hasta que logra alcanzar cierta, cierto tamaño. En este caso de los colmillos de los elefantes que estoy contando, que recién se están dando cuenta un grupo de investigadores, tiene dos colmillos, pero los que están haciendo sin los dos, no es que nazcan con uno nomás, sino sin los dos colmillos están haciendo. Están estudiando, mira por qué se está dando eso, ¿no? ¿Por qué los elefantes actuales están naciendo sin colmillos? ¿Mm? Interesante. Ahora, la segunda teoría, muy resaltante, es la teoría del origen de las especies propuesta por Darwin. Darwin, mmm, Charles Darwin, nació en una familia adinerada. Su abuelo, Erasmo, le hablaba mucho de la importancia de la naturaleza y del medio, el ambiente. Incluso su papá de Darwin, cuando era niño, lo llevaba de cacería, pero él le daba cierto temor el cazar, ¿no? O sea, le daba cierto pánico, temor. Hasta que cuando él, conforme fue creciendo, se dio cuenta que le, le llamó mucho la atención lo que su abuelo Erasmo le transmitía en cuanto a la naturaleza, el ambiente y todo eso. Y él decide, o mejor dicho, va a un buque de exploración por 20 años a diferentes partes del mundo, a hacer diferentes estudios. Incluso fue también por la Amazonía, por Amazonas, también fue por la isla de los Galápagos. La isla de los Galápagos, ¿cerca de qué país queda? La isla de los Galápagos, ¿cerca de qué país queda? ¿País? Te ayudo, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. ¿A qué país, cerca de qué país queda la isla de los Galápagos? Ecuador. Ahí está, mira. Y él logra estudiar diferentes animales, entre ellos tortugas, aves. Entre las aves, el pinzón. Y él se pregunta a sí mismo, mmm, ¿por qué tienen diferentes formas de pico? ¿No? El pinzón, algunas tienen una forma de pico, sus formas de pico son diferentes de unas a otras. Él dice, ah, ya, es porque ese hecho
de que tengan una forma de pico diferente ha sido necesario para sobrevivir, porque es de acuerdo al tipo de alimentos que consumen. Algunos comen semillas, otros comen hojas, otros comen insectos, brotes de insectos, otros comen insectos del bosque, o insectos adultos, otras frutas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Charles Darwin propone como mecanismo de evolución a la selección natural, que significa o implica un proceso que le permite a ciertos organismos más adaptados desplazar a los menos adaptados y poder transferir esa información genética a su descendencia. De padres fuertes, descendencia fuerte. Lo que él dice es que ciertos organismos están capacitados a adaptarse más que otros, lo que lo llama también la lucha por la existencia o la supervivencia del más apto. ¿Mm? El hecho que un oso polar sea blanco le permite ocultarse en la nieve, por ejemplo, ¿no? El hecho que estos escarabajos, algunos sean del color de la roca o el suelo, les permiten sobrevivir más que a otros que son de otro color. Esa es la famosa selección natural. Ahora, algunos en la actualidad, por lo que está pasando en la humanidad, está por lo que está pasando en la humanidad ahorita en lo de la pandemia, algunos relacionan ese concepto de Darwin. O sea, dicen, por ejemplo, se está dando una pandemia. A muchos les ha dado el virus y de repente ni cuenta. Algunos con más síntomas que otros. Pero los que en la actualidad se les ha dado la enfermedad y han sobrevivido, si aplico los conceptos de Darwin, dicen ¿no? algunos, el concepto de la supervivencia del más apto. Lamentablemente algunos de repente el hecho que sean de mayor edad que otros, eso puede ser un factor vulnerable. El hecho que algunos estén menos nutridos que otros también es otro hecho vulnerable. El hecho que algunos, por ejemplo, de repente sufrían de enfermedades respiratorias o consumían cigarro diariamente o estaban afectados o tenían algún problema en el pulmón, o sea, tenían algún problema ya respiratorio u otras enfermedades, también lo volvían vulnerable, ¿no? Por lo tanto, algunos como que dan a entender eso en la actualidad, ¿no? Algo que siempre se está dando, la supervivencia del más apto. Es el enfoque que le dan algunos a lo que está pasando en la actualidad con la pandemia, ¿no? Y no es la primera pandemia. Imagínense ustedes de acá cuando tengan 50 años, van a contar todo esto que está pasando. Y bueno, ha habido muchas personas que sí hemos tenido familiares que han fallecido, como en mi caso, ¿no? Y como que otros de repente nos ha dado y nuestro cuerpo nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo, cuando uno le da esta enfermedad viral, algunos, eh, la reacción que va a tener su cuerpo va a ser diferente. Se dice que químicamente cada cuerpo a pesar que tenemos la misma molécula, las mismas reacciones químicas, químicamente somos un mundo diferente. Por eso que a uno le puede decir, a algunos le dio más síntomas que a otros, o a algunos le afectó
más que a otros. Claro, involucra muchos aspectos, la parte nutricional, la parte genética también. Hay personas que genéticamente están predispuestos más que otros para ciertas enfermedades. También influye. Pero eso de que lo que Darwin propone de verdad que es muy interesante de la supervivencia del más apto, ¿no? Un ejemplito así de repente no es el más adecuado, sino como para que se entienda el concepto de selección natural o lo que Darwin nos propone. Imagínense, bueno, hay una serpiente que pone huevos, bueno, hay varias en realidad, pero por decir una que se llama Shushupe, que es una serpiente venenosa de nuestra selva peruana. Puede poner 11, 13 huevos. Ponte que ponga 11 huevos. Ya, yo te pregunto, ¿los 11 huevos eclosionan y las crías, las 11, llegan a ser adultas? ¿Qué dicen? Yo creo que las 11 no. Claro, puede ser que de repente estén por eclosionar y venga otra serpiente u otro animal y se coma algunos huevos. Se coman 3 huevos, quedan 8. O de repente eclosionaron los 8 y algunas crías están por ahí y viene otro animal, un ave y se come a una de ellas. Y así se va reduciendo. Pero ¿quiénes logran llegar a ser adultas? Las que logran vencer todos los factores adversos que puede implicar el ambiente o la naturaleza. Factor depredador, factor agua, factor alimento, factor territorio, espacio. O sea, todo, todo eso, los que logran vencer todo eso, logran poder adaptarse, sobrevivir, ¿no? Lo que se conoce como supervivencia el más apto. En términos de evolución, claro, obviamente que este es un simple ejemplo, porque para que se dé esto que propone Darwin ha involucrado obviamente muchos años a través del tiempo. Él se refiere básicamente a que todos los animales, por los seres que existen, o los cambios que se han dado en la evolución en los animales es por selección natural, que los más adaptados han desplazado a los menos adaptados, ¿no? Una tercera teoría es la teoría de las mutaciones. Propuesta por Hugo Dabrais. Se llama teoría mutacionista. Mutacionista. O de mutaciones. Dabrais dice que los organismos han evolucionado no por la selección natural, sino por cambios o por mutaciones que se han dado. Y esos cambios o mutaciones pueden ser favorables o desfavorables. Otra teoría, la cuarta, es la teoría sintética. Así se llama. O teoría neodarwinista. O teoría moderna de la evolución. Propuesta por varios autores. Entre ellos Domzhansky, Meyer, Fisher, entre otros. Ellos dicen que la evolución se dio por la selección natural, pero tiene que ver con la genética. Como por ese tiempo ya se conocía la genética, lo dicen ya. Está bien lo que decía Darwin. Sí hubo una capacidad de adaptación de seres vivos, pero eso se dio gracias a la genética, a esa fusión de selección natural más genética de poblaciones, la llamaron teoría sintética o neodarwinista, o neodarwinismo. Sin embargo, así como hay teorías, hay evidencias de la evolución. O sea, uno dice, hubo una evolución en los humanos. ¿Dónde están las evidencias? Hay evidencias, hay restos fósiles. Una evidencia de la evolución
es la paleontología, que se refiere a los restos fósiles, restos o huellas, ya sean, en este caso, animales, o restos también de plantas o vegetales. En Arequipa encontraron un resto fósil de un caballo, un caballo al parecer ancestro, que era diferente al que conocemos ahora, era de cuello corto, más robusto, de patas más cortas. También encontraron en la selva un resto fósil de un Purusaurus, que era un caimán gigante, que medía más de 20 metros, que puede haber sido los ancestros de los caimanes actuales. Pueden alcanzar 4 metros, ¿no? Promedio. Otra evidencia de evolución es la, la, la embriología comparada. Si yo comparo los embriones de diferentes animales, todos parecen, en la figura 1, todos parecen lo mismo, pero si estos se van a ir desarrollando, ya obviamente a ese nivel o a ese desarrollo ya puedo distinguir quién es quién, pero al comienzo no. Entonces es una prueba evolutiva, una prueba o una evidencia de evolución que los organismos han tenido cambios a través del tiempo. Otra, la más importante, siempre preguntan sobre esto, es la anatomía comparada, donde se saca de ella 3 conceptos: los órganos análogos, los órganos homólogos, y luego te digo el tercero. Los análogos son o se refieren en la comparación a aquellos que tienen diferente estructura, pero igual función. ¿Qué son los órganos análogos? Son los que tienen, cuando yo los comparo, son los que tienen diferente estructura, pero igual función. Por ejemplo, un topo es un mamífero vertebrado. Un grillo topo, así se llaman ese tipo de grillo, es un insecto invertebrado. El topo en su patita tiene sus garras para escarbar. El grillo topo une sus patas, bueno, obviamente los insectos tienen 6, pero en las dos primeras tienen sus patas modificadas para que puedan escarbar. Pero si yo comparo, esos órganos son diferentes, porque obviamente del topo tiene huesos, del grillo no. Pero ¿para qué le sirve? Para escarbar, o sea, para lo mismo, igual función. Análogos, diferente estructura, igual función. Homólogos al revés. ¿Cómo al revés? Homólogos son igual de estructura, pero diferente función. Igual de estructura, pero diferente función. Ejemplo. Un delfín en su aleta tiene huesos. Un murciélago en sus alas tiene huesos también. Igual de estructura. Pero ¿para qué le sirve la aleta al delfín? Para nadar. ¿Y para qué le sirve la ala al murciélago? Para volar. Diferentes funciones. Homólogos. Y acá hay otro ejemplo de la ala de un insecto con murciélago, invertebrado, vertebrado. Acá también tengo las extremidades de diferentes organismos o vertebrados. Si yo te pongo una pregunta con gráfico y te digo así, a partir del siguiente gráfico te pongo el dibujo de las extremidades anteriores del gato y las extremidades superiores del hombre. Y te digo, a partir del siguiente gráfico, diga usted qué tipos de órganos son. Te pongo órganos homólogos, análogos, simples, complejos. ¿Cuál marcas? ¿Cuál marcó? En la pregunta, ¿cuál es el gráfico? Era las extremidades anteriores del gato
con las extremidades superiores del hombre. Y te digo qué órganos son. A partir de gráfico, ¿qué marco? ¿Análogos, homólogos? Respuesta. ¿Qué marco? Ahora vamos a ver tú. En el chat creo que han puesto algunos. A ver. No han puesto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Homólogos o análogos? Comparación de las extremidades anteriores del gato con las extremidades superiores del humano. Ya, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. A ver, un ratito. Sí, tiene razón. Camila tiene razón. Homólogos. ¿Por qué es homólogo? Como dice Camila. Porque las extremidades del gato anteriores tiene huesos, pues. En las extremidades superiores del hombre, del humano, también hay huesos. Igual estructura. Pero ¿para qué le sirven las extremidades superiores del gato? Para andar, para caminar, para correr. Pero nosotros no. Pero tiene la misma estructura. Igual estructura, diferente función. Homólogo. Gracias por participar. Una última pregunta. ¿Y si comparamos, entre, te pongo un gráfico donde está las alas de una mariposa y las alas de una paloma? Y te digo, a partir del siguiente gráfico, diga usted qué órganos son. ¿Tú qué dices? Serían, gracias Valdivia, gracias Camila, serían gracias Andrea, serían análogos serían análogos, ¿no? Análogos, o sea, la ala de la mariposa y la ala de la paloma son diferentes estructuras. Uno es invertebrado, otro es vertebrado. ¿Pero para qué le sirven? A volar. De diferente estructura, igual función, análogo. Me ha hecho una preguntita, Camila, creo. Me ha hecho una preguntita Camila. Ya me está diciendo, Camila me está preguntando. A ver, Camila te pregunta, a ver, acá lo tengo. La respuesta es análogos, entonces. Ya, Andrea, ya Valdivia, listo. Gracias. Sabe una respuesta. Ya, Camila me dice que es evolución convergente y divergente, ya. Gracias por la pregunta. Ya, la evolución, podemos hablar de tipos de evolución. Podemos hablar de una evolución divergente y una evolución convergente. ¿Cuándo es una evolución divergente?
y cuándo es una evolución convergente. Ya. Una evolución convergente, a ver, o divergente. Primero la divergente, ¿ya? Una evolución divergente es cuando estos dos organismos vienen de un mismo ancestro. O sea, evolución divergente es cuando vienen de un mismo ancestro, pero en la actualidad esos organismos que vienen de un mismo ancestro viven en hábitats diferentes. Esa es evolución divergente. Repito, esa evolución divergente es cuando vienen de un mismo ancestro, pero en la actualidad esos organismos viven en diferentes ambientes o diferentes hábitats. Un ejemplo serían los mamíferos. Un ejemplo de divergencia serían los mamíferos, el delfín o la ballena y el murciélago. La ballena y el murciélago son mamíferos, vienen de un mismo ancestro, pero en la actualidad, ¿dónde vive una ballena? Una ballena en el mar. ¿Dónde vive un murciélago? En la superficie no viven en el mar, viven en diferentes lugares. Entonces, esa es una evolución divergente. ¿Ya? ¿Qué es evolución divergente? Vienen del mismo ancestro, pero en la actualidad esos dos organismos viven en diferentes ambientes. Ejemplo, la ballena y el murciélago vienen de una evolución divergente. Y ahora, ¿y qué es la evolución convergente? Ya, primero la convergente. La evolución convergente, ¿qué es? Es cuando dos especies vienen de diferentes ancestros. ¿Qué es evolución convergente? La evolución convergente es cuando dos especies vienen de diferentes ancestros. Pero en la actualidad, esos dos organismos comparten un mismo ambiente, un mismo hábitat. En la actualidad, comparten un mismo ambiente. Repito, ¿qué es evolución convergente? Es aquella en cual dos organismos vienen de diferentes ancestros, ancestro A, ancestro B, pero en la actualidad ellos comparten un mismo espacio. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la medusa y el tiburón. La medusa y el tiburón vienen de diferentes ancestros, uno es invertebrado, otro es vertebrado, pero viven en la actualidad en un mismo ambiente, en el mar, ¿no? Ese sería entonces un ejemplo de convergente. Ahora, un dato más te doy, gracias a la pregunta de su compañera. La evolución divergente, a partir de esa evolución, se difiere, o mejor dicho, a partir de esa evolución se infiere los órganos homólogos. O sea, tiene que ver la evolución divergente con los órganos homólogos. Y la evolución convergente tiene que ver con los órganos análogos. ¿Ya? Regreso a la imagen, pero antes hay otra pregunta. A ver. Listo, Camila, no te preocupes. Andrea me pregunta. Las tres especies de pinzones de Darwin, justo fue pregunta de examen, no me acuerdo, fue para completar. Decían, Charles Darwin viajó a donde estudió
las llamados, era para completar, y las Galápagos, aves, pinzones. Ya, a ver, Andrea me dice, esta sería evolución divergente. A ver, vamos a analizar. Interesante. Ya, todas las especies de aves o todos los pinzones, ¿de qué evolución vendrían? ¿Divergente o convergente? Ya, vamos al dibujito para que puedas, para que se pueda representar gráficamente la aplicación. A ver, espérate. Ya. Dice divergente, ya. Ya sabemos el concepto, ahora hay que deducir. Voy a poner la imagen, ¿ya? Voy a poner la imagen, Vamos a poner la imagen. De pasada, si continuamos explicando y también la pregunta que es interesante. A ver, vamos a compartir. ¿Dónde está? Acá. Ya. A ver. Regreso un ratito al de los pinzones. A ver. Dibujamos, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Teoría del origen de las especies. Acá está. A ver. Los pinzones. Pero mira, los pinzones, todos ellas son de una misma especie, ¿sí o no? ¿No? Todos vienen de una misma especie. Ahí lo están viendo. O sea, solamente que ellos viven en un mismo espacio, pero ellos se han adaptado, o sea, han desarrollado diferentes formas de pico por el tipo de alimentación que tienen, la cual le permite su supervivencia. Entonces, ¿qué dice? A ver, ¿vienen de una evolución divergente o convergente? Interesante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes entonces? Los pinzones se llaman pinzones, son aves, ¿no? Los pinzones vienen ¿de qué evolución? ¿Divergente o convergente? Claro, pero ellos más que todo es o sea, su adaptación, obviamente toda adaptación tiene un cambio que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? De hecho, que ha habido una evolución en ellos. A Darwin le llamó mucho la atención, que había modificado su pico para diferentes fines, ¿no? Ese proceso obviamente involucró la selección natural, pero sí quiero darle un enfoque en cuanto al aspecto evolutivo, porque, como te digo, los pinzones son de la misma especie, obviamente. Lo que pasa es de que en el caso de los pinzones, Andrea, eso que se observa en ellos, eh, que el hecho que tengan diferentes formas de pico para poder, les ha permitido adaptarse y poder sobrevivir, ese fenómeno que ha ocurrido en ellos
no exactamente tiene que ver con evolución divergente o convergente. La evolución divergente o convergente es cuando yo comparo dos o más organismos. Este es uno solo, pero ese fenómeno se llama radiación adaptativa. Ese es el fenómeno que ha permitido que en ellos aparezcan esa variabilidad de formas de pico. Él ha permitido eso. Entonces, no exactamente se puede decir un tipo de evolución, ¿no? Más que todo, más que evolución, o sea, es un fenómeno que ocurrió en ellos. Pero si yo quiero darle igual un enfoque tomando en cuenta tomando en cuenta eh, un tipo de evolución, o sea, si yo quiero igual, ¿no? Si me dice, no, pero profesor, pero igual déle un enfoque y ya, lo analizamos. Antes, a la pregunta de Rodríguez, la evolución divergente es cuando a partir de un mismo ancestro, o sea, es cuando tienen un ancestro en común, pero en la actualidad esos dos especies viven en ambientes diferentes. Esa es evolución divergente. Cuando tienen un ancestro común, pero en la actualidad viven en ambientes diferentes. Por ejemplo, le dije, puede ser la ballena y el murciélago, ¿no? Ese es divergente. Ya, pero si yo quiero igual darle un enfoque, Andrea, podría ser, quiero igual darle un enfoque. Si yo le quiero un enfoque, diría primero, a ver, está compartir pantalla, ya, diría primero, son de una misma especie, ¿sí o no? Ya, son de una misma especie, está, son de una misma especie, son de una misma especie, ya está, ahora me quedé acá. Ya, ya, si yo quiero darle, como le decía, igual un enfoque, ¿qué tipo de evolución ha permitido en los pinzones? Bueno, yo lo puedo decir, a ver, claro, podría darle un enfoque divergente, como lo mencionas, ¿no? Porque obviamente o sea, son aves, vienen de un ancestro en común, pero ese ancestro ha permitido, por reacción adaptativa, que muchas de ellas tengan diferentes estilos de alimentación, porque ha habido cambios en ellos, ¿no? Entonces, porque el hecho de que su forma de pico sea distinto, también puede hacer de que, por ejemplo, algunos vivan netamente en árboles, otros están netamente más en el suelo. ¿Por qué? Porque obviamente va a implicar mucho el tipo de alimentación que tienen. Entonces, si quisiera darle un enfoque, podría decir que es por divergencia, ¿no? Sí le podría dar ese enfoque. Ya, continuando con otra prueba evolutiva, sería la prueba bioquímica o la bioquímica comparada. La prueba evolutiva bioquímica comparada es cuando yo voy a comparar moléculas. Cuando te dan un ejemplo y te dicen, si compara cierta molécula en ciertos organismos, ¿qué tipo de evidencia evolutiva es? Bioquímica, la que yo permito comparar. Por ejemplo, no solo moléculas, sino también puedo comparar rutas metabólicas. Yo digo, la cucaracha realiza glucólisis, el elefante realiza glucólisis, el humano realiza glucólisis, es una prueba evolutiva bioquímica, o como está ahí en la figura, en la imagen, están comparando la insulina en diferentes tipos de animales. Entonces, cuando yo comparo moléculas en uno con otro organismo, estoy usando la evidencia bioquímica. La citogenética es cuando yo comparo los cromosomas
El humano tiene 46, el mono tiene 48. Es muy posible, como dice ahí, que en el chimpancé o mono, dice, ¿no? Que al parecer puede ser que haya habido una fusión, dice, ¿no? Los humanos tienen 46 cromosomas y los chimpancés 48. El examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente, posiblemente, habría ocurrido una fusión del cromosoma 2 con el cromosoma 3 del chimpancé para que origine el cromosoma 2 del humano, porque nosotros tenemos un par de cromosomas menos que ellos. Incluso si yo comparo el ADN, solamente mi ADN del humano con el del mono chimpancé hay una diferencia de 2.3%, o sea, casi nada. 2.3 es casi nada, pero ese casi nada nos marca una gran diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Y las evidencias biogeográficas es cuando yo comparo la distribución. Por ejemplo, la llama, alpaca, eh, el camello, el dromedario, todos pertenecen a una misma familia de animales que se llaman camélidos. Sin embargo, a pesar que todos son de la misma familia, taxonómicamente hablando, se han desarrollado en diferentes ambientes. Han tenido la capacidad de poder desarrollarse en diferentes lugares, ¿no? Con diferentes climas y todo. Otro ejemplo, en el caso del avestruz. Hay un ave en América parecida al avestruz que se llama ñandú. Es muy parecido al avestruz, pero se ha desarrollado en un ambiente diferente en África, en América. Entonces, es otra prueba que nos puede permitir decir ha habido una evolución o cambio. Por eso una prueba biogeográfica. ¿Y cuáles son los mecanismos de evolución? Los mecanismos de evolución son la microevolución, donde se dan pequeños cambios que en algunos casos podrían generar una nueva especie, o macroevolución, donde sí se dan cambios muy marcados y pueden generar nuevas especies. Justamente la generación de una nueva especie se llama especiación. Especiación es la generación de una nueva especie. Esa nueva especie que se va a formar, imagínate en el gráfico a la derecha, tengo un grupo de escarabajos. Este grupo de escarabajos, por alguna razón, se separaron uno de otro. Puede ser por un aislamiento geográfico, una barrera geográfica, un aislamiento reproductivo o un aislamiento genético. Se separaron. Pero luego de separarse, un grupo de ellos cambió de tal forma que ya va a ser diferente al otro grupo. Entonces se formó una nueva especie. Eso se llama especiación. Los patrones de evolución podrían ser, por ejemplo, la extinción en masa, ¿no? Que en la actualidad se conoce, por ejemplo, muchos animales han desaparecido o se han extinguido. Se dice que más son los animales que están extinguidos de los que en la actualidad existen. Imagínate cuántos han extinguido. Y la radiación adaptativa se refiere que a partir de un organismo se van a formar varios, en periodos cortos. La radiación adaptativa implica que a partir de un ancestro en común se forman varios en cortos o periodos cortos de tiempo. Y luego viene el origen y evolución de la especie humana, en este caso el humano. Hay evidencias también que ha habido evolución en nosotros. Ahora, no es que nosotros vengamos del mono, nosotros venimos de un ancestro en común. Hay evidencias de eso, de restos fósiles, que ha habido cambios en el humano. Ese ancestro común le voy a llamar Ramapithecus. El Ramapithecus, es el ancestro común. Este ancestro común, un grupo de ellos originó al Australopithecus, ¿no? Acá tengo el cuadro.
al Homo habilis, al Homo erectus, al Neanderthal, al Homo sapiens. Otro grupo de ellos, de este Ramapithecus, originó los póngidos, que son los que están a la izquierda, gorila, chimpancé, orangután. Entonces, no es que vengamos de los monos, sino venimos de un ancestro en común. Un grupo formó a los homínidos, otro grupo formó a los póngidos, que son los monos, orangutanes, chimpancés. Incluso ha habido preguntas sobre esto en biología, aunque esto también lo ven un poco más amplio en historia. Por ahí me preguntaron que dentro de la evolución humana, ¿quién fue el que enterraba a sus muertos? La respuesta era Neandertal, ¿no? También podrían preguntar sobre quién descubrió el fuego, sería el Homo erectus. Ahora, yo te había dicho, ¿te acuerdas cuando vimos la anatomía comparada? Te había dicho que había tres conceptos. Uno era los órganos homólogos, que le explicamos. El otro era los órganos análogos, ¿te acuerdas? Que también le explicamos. Pero faltaba un tercero, que no te dije. Ese tercero se van a llamar órganos vestigiales. Vestigiales. O rudimentarios. ¿Ya? Órganos vestigiales o rudimentarios. ¿Qué son los órganos vestigiales o rudimentarios? Ya que estamos hablando en parte de los homínidos. Los órganos vestigiales o rudimentarios son aquellos que no tienen función o su función es mínima. Esos son los órganos vestigiales y rudimentarios. Los órganos vestigiales o rudimentarios son aquellos que no tienen función o su función es mínima. Ejemplo de órganos vestigiales, como fue pregunta de examen, el coxis. Preguntaron, de los siguientes órganos, diga usted cuál es un órgano vestigial. Colocaron fémur, húmero, cúbito, omóplato me parece, y coxis, porque antes venían 5 alternativas. Coxis es la respuesta. ¿Por qué? Porque el coxis está en la columna vertebral, pero no tiene una función específica. Se dice que antes, cuando hemos ido a Ramapithecus, posiblemente ahí permitía conectar la cola, es lo que se dice, pero en la actualidad no tiene función. Otro ejemplo de órgano vestigial en el cuerpo, la muela de juicio, porque en realidad es mínima su participación en la masticación. Otro ejemplo, apéndice también. Función es mínima el apéndice, casi nada, pero tiene una función mínima que es maduración de glóbulos blancos. Entonces te puede venir un animalito con una ilustración, con un órgano, y te dicen, ese órgano del gráfico no tiene ninguna función o su función es mínima. ¿Qué tipo de órgano es? Vestigial o rudimentario. Ahora sí, paso a taxonomía. La taxonomía es la ciencia que va a estudiar la clasificación y el ordenamiento y la nomenclatura de los seres vivos. Estudia la clasificación, ordenamiento y nomenclatura de los seres vivos. La palabra taxonomía se divide en taxis y nomos. Taxis significa ordenamiento. Ordenamiento. Y nomos significa norma o regla. Repito, la palabra taxonomía se divide en dos. Taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o regla.
O sea, para poder yo hacer un grupo, tiene que haber ciertas características en común. Quien propone la taxonomía como ciencia justamente es Carlo Linneo. Él propone el nombre científico. Ese nombre científico, por lo general, está dado por dos nombres. El primero tiene que ver con el género, el segundo con la especie, ¿no? Y bueno, todo el nombre es el nombre del científico o nombre de la especie en sí. Por ejemplo, en el caso de la cucaracha, su nombre científico es Periplaneta americana. El nombre de la palta, Persea americana. El nombre del maíz sea maíz. El nombre del bacilo de Koch, Microbacterium tuberculosis. Claro, no me voy a memorizar todos los nombres, pero sí que el nombre científico está en latín y que además, aparte que está en latín, la primera va con mayúscula y todo lo demás con minúscula. Pero también propone categorías. Linneo propone categorías, grupos taxonómicos. Especie, género, familia, orden, clase, división o filo. Si me refiero a animales, uso la palabra filo, filum. Si me refiero a plantas, división. Reino y dominio. Aunque el dominio fue propuesto por Carl Bowse, él propone la categoría llamada dominio, ¿no? Pero la categoría de mayor jerarquía es dominio y la de menor jerarquía es especie. O sea, todo organismo pertenece a una especie, a un género, a una familia, a un orden, a una clase y así sucesivamente. Por ejemplo, reino animal, reino vegetal, reino fúngico. Clases, clase mamífero, clase peces. Familia, familia de los felinos, por ejemplo, ¿no? Género, género felis, ¿no? O género homo sapiens, sería el humano. Y finalmente, también se propone 5 reinos básicamente, ¿no? Algunos indican que ahora hay más de 6 o 7 reinos, pero los clásicos son los 5 reinos que había puesto Whitaker en 1969. El reino monera, que en la actualidad algunos lo separan en dos, el reino arqueobacteria y eubacteria. El reino arqueobacteria está formado por las bacterias primitivas, entre comillas, que le llamamos arqueas, y eubacterias por las bacterias propiamente dichas. Luego el reino protista, formado por algas y por protozoarios. El reino animalia, formadas por obviamente animales, vertebrados e invertebrados, fungihongos, planta y plantas. Profe, y los virus, bueno, para algunos o para la mayoría no tienen un reino porque no son seres vivos. Pero para los virólogos, los virólogos, a pesar que se considera que no tienen un reino, ellos tienen una clasificación. Ellos, y algunos no están mucho de acuerdo, ¿no? Pero ellos tienen una clasificación en familia y todo de virus porque ellos dicen que es necesario para poder estudiarlos, ¿no? Para poder entenderlos, para poder ordenarlos. A pesar que no son seres vivos, pero algunos manejan esa información. Carl Bowse propone 3 dominios. O sea, antes la categoría de mayor jerarquía era el reino, pero Carl Bowse propone una categoría más amplia que se llama dominio. El dominio arqueobacteria, que está formado por los seres microscópicos llamados arqueas, el dominio bacteria, formado por las bacterias propiamente dichas, el dominio eucaria por los seres eucarióticos, que son todos ellos, o los que restarían, que son la mayoría, que son los animales, hongos, plantas, protozoarios, humanos, ¿no? Estos son los 3 principales dominios. Dominio archaea o arquea, dominio bacteria y dominio eucaria. Esos 3. A pesar que la bacteria, o sea, no, mira, filogenéticamente puedo decir que las archaeas o arqueas están más relacionados con los eucarias
y con las bacterias propiamente dichas, ¿no? Algo anecdótico, a pesar que estos son también seres microscópicos y no tienen, no tienen núcleo, ¿no? Entonces, las bacterias las hemos escuchado. Las arqueas son otros seres microscópicos que viven en lugares extremos donde una bacteria podría morir fácilmente, como es sedimentos de pantanos, como es manantiales calientes, como es cerca a zonas volcánicas, son las arqueas. Y por último, tenemos las preguntas de tu boletín. Perdón. A ver, el boletín está un poco más detallado. Tenemos un boletín de lectura para seguir repasando el tema. Tengo la pregunta 1. 1, beso. 2, avión. 3, avión. 4, avión. 5, avión. 6, beso. 7, beso. 8, dedo. 9, casa. 10, avión. 11, beso. 12, dedo. 13, beso. 14, dedo. 15, casa. ¿Ven? Repito, a ver. 1, la B. ¿Dónde estamos? Acá. Puedes tomarle foto, captura. 1B, 2, avión. 3, avión. 4, avión. 5, avión. 6, beso. 7, beso. 8, dedo. 9, casa. 10, avión. 11, beso. 12, dedo. 13, beso. 14, dedo. 15, casa. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí nos vamos a quedar. Gracias por su participación. Gracias, Rodríguez. Chao. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, Andrea. Chao, Camila. Gracias. Nos vemos.